Yo voy a hablar directamente de flores para abordar distintos aspectos de la adolescencia. ¿Ahí se escucha mejor? Y voy a hablar de flores de nueva generación, ya sea California o Deva, y también de flores australianas. La primera flor que vamos a nombrar, para distintos aspectos, porque hay distintos temas dentro de la adolescencia, el Alpine Lily. El Alpine Lily está solamente en la FES. Cuando yo pongo FES es porque está solamente en California. Si no pongo nada, quiere decir que está en California y está en Deva Nueva Generación. Esta es una esencia específicamente para mujeres que trabaja aspectos de la autoestima, concretamente el sentimiento de inferioridad por ser mujer. Esto se debe a pautas educativas, a educaciones a veces estrictamente religiosas. Estas personas sienten que el hombre es valioso y la mujer no. Y es apropiada en las adolescentes que sienten vergüenza de su cuerpo, de los deseos sexuales, y generalmente entonces lo niegan. Después vamos a ver, cuando veamos el área de sexualidad, cómo este tipo de personalidades somatizan en los órganos femeninos, con temas de ovario, alteraciones en la menstruación, etcétera, etcétera. Otra flor importante para la etapa de la adolescencia es el Buttercup, porque trabaja la autoestima. La autoestima en la adolescencia es todo un tema y es ahí donde se debe fortalecer. El Buttercup es una flor un poquito más completa que el Larch, para los que conocen el Larch, porque trabaja el yo puedo, el sentirme capaz de, pero también trabaja la timidez. Es como un Lachus Mimulus. Son personas que necesitan tener confianza y valorarse. Individuos tímidos, reservados, sienten que lo que ellos hacen no vale gran cosa. Entonces este es un tema importante en los adolescentes, porque también para defenderse si es que sufren algún tipo de ataques. Y hablando de seguridad y de confianza, hay otra más que está solamente en California, que es el Columbine. También fortalece el sentido del yo, que es el eje de la personalidad, saber quiénes somos y transmitir esto, porque las personas con baja autoestima irradian ese sentimiento de inseguridad hacia afuera, y es por eso que los que a veces, según quienes lo rodeen, perciben que a esta persona la pueden maltratar, la pueden ningunear. Es como que se percibe la fragilidad, pero también se percibe la fortaleza. Cuando uno se siente seguro de sí mismo, el otro siente, con este mejor no me meto. Entonces, esta es otra flor que complementa el tema de la imagen. Fíjense, no implementan todas sus posibilidades. Generalmente la gente con baja autoestima tiene capacidades, lo que pasa es que ellos no las ponen en juego porque no se animan. O sea, lo que les cuesta es el protagonismo. Les cuesta valorizarse frente a grupos nuevos o extraños, o cuando comienzan un nuevo trabajo, o un compromiso social con gente que no conocen. Entonces esta es otra flor para mejorar la imagen de uno mismo. La que viene a continuación, Daffodil, es el narciso, y justamente trata el narcisismo. Ahora, hay dos tipos de narcisismo. Hay uno bueno y hay uno que no es tan bueno. Vamos a empezar por el malo. El exceso de narcisismo, lo que sería el narcisismo secundario. Personas que son exhibicionistas, que le quieren refregar a los demás quiénes son. Usted no sabe con quién está hablando. Que en realidad esto encubre una cierta inseguridad, porque si yo soy seguro de mí mismo, no tengo que demostrarle nada a nadie. Eso tiene que surgir de mi propio comportamiento. En ese caso, bueno, va a nivelar un poco este exceso de ego, podríamos decir. Pero se puede dar lo contrario, que la persona no tenga un mínimo de narcisismo primario. El narcisismo primario, por otro lado, consiste en la capacidad de amarse y de aceptarse, porque nosotros los seres humanos buscamos siempre el amor afuera y nos olvidamos que el principal amor lo tenemos dentro de nosotros mismos. Yo siempre le digo a la gente, cuando dice, a mí no me quieren, o me vinculo con personas que no me aprecian,
el principal abandono es el de nosotros mismos. Si yo me amara a mí mismo, no estaría un segundo al lado de una persona que no me valora. Y como diría el doctor Bach, tus enemigos son tus maestros. Si estoy al lado de una persona que no me valora, mi aprendizaje es aprender a valorarme, y cuando yo me valore voy a estar al lado de otro tipo de personas. Ya veremos después cómo hay más esencias para trabajar este tema de la valoración, porque hay varios elementos que deterioran la autoestima. Una cosa es cómo me veo, cómo me siento, sentirme capaz, pero también tenemos emociones como la culpa que deterioran la autoestima. El sentimiento de no merecer, de que lo bueno es para otros y no es para mí. Entonces, ya sea que hay un exceso de ego o que hay una falta total de amor propio, el dafodil va a trabajar. Pueden ser personas en estado negativo, tímidas, vergonzosas, tratan de quedar bien con todo el mundo, como le pasa más o menos al Centauri. El Centauri, además de que es fácil de influir, por supuesto que no tiene una buena autoestima. Si tuviera una buena autoestima no se esclavizaría. Pero ¿qué pasa? El Centauri a veces no alcanza para protegerse, hay que darle pain, porque cuando el Centauri pone límite después se siente culpable. O lo tratan de manipular por medio de la culpa. Entonces esta flor ayuda a sentirse más a gusto consigo mismo, no necesitando tener que estar siempre atrás de los demás todo el tiempo. Y esto me hace acordar una cosa que la cuento siempre. Un día le preguntaron a Woody Allen cuál era el secreto del éxito. Y le dicen, mire, no lo sé, pero le puedo decir el secreto del fracaso. Trate de complacer a todo el mundo. Y yo le suelo decir, no estamos acá para alegrarle la vida al otro. O sea, no estamos para jodérsela tampoco, pero quiero decir, no tenemos obligación de tener que... Porque uno dice, yo lo que pasa es que no quiero lastimar al otro. Ustedes no se preocupen por eso, porque al jodido, aunque lo traten bien, se siente mal. Entonces, ¿cómo me voy a hacer cargo de las incapacidades del otro? Lo único que uno tiene que ser es coherente con uno mismo. Si yo digo lo que siento, porque yo digo las cosas y a los demás no les gusta, es problema de ellos si no les gusta. Porque dice, pero se sintió mal, porque no maneja un tipo con un ego como el dafodil, un ego exagerado. Porque si el tipo es perfecto se siente tocado, porque en el fondo no está perfecto. O sea, nadie tiene poder para lastimarnos, nos lastimamos nosotros con nuestras creencias o con los mecanismos que todavía no hemos aprendido a manejar. Porque cuando el otro me dijo estúpido, yo digo, pueden decir lo que quieran, lo grave es que yo me lo crea. Y eso depende de cómo está mi autoestima. Las palabras son palabras, yo le doy el valor que quiero a la palabra. Una cosa es negar, ¿no? Y otra cosa es saber, yo no soy eso porque sé quién soy. Por eso el trabajo de fortalecernos y descubrir quiénes somos es totalmente nuestro. Cuando somos niños, no. Cuando somos niños, nuestra seguridad depende de los estímulos que vamos recibiendo en el hogar, que a veces no son necesariamente los mejores. Pero cuando uno ya es adulto, yo ya tengo que saber quién soy a esta altura del partido. Y aunque haya tenido una adolescencia o una infancia no del todo perfecta, ya soy grandecito para andar culpando a mis padres de mi frágil autoestima. Ahora es tarea mía fortalecerla. O seguir quejándome qué mal que me tratan los demás. Dicen los autores de La enfermedad como camino. Tiene que quedar en claro que el paciente solo puede sufrir a manos de sí mismo. Bueno, y hablando de otra de autoestima, acá tenemos equinacia, que es una esencia interesante porque restaura un aspecto que es la dignidad. Estas personas a veces han soportado humillaciones, han sido heridos o lastimados por algún factor como la raza, la religión, las opiniones. Son candidatos a sufrir bullying, este tipo de personas, donde además han vivido situaciones tan extremas que si reaccionaban ponían en peligro su vida. Entonces, en todo tipo de persecución racial. Y esta es una flor que ayuda a reconstruir la autoestima y permitir esa individualidad, dignidad, aceptación, confianza y respeto. Es ideal para personas que se sienten amenazadas. Acá hay otra flor, el goldenrod, que está solamente en California.
Esta es una flor ideal para adolescentes porque el adolescente tiene una etapa que, como busca ser aceptado, suele ser influenciable por los grupos. Y a lo mejor se mete en un grupo que en él no está del todo cómodo, pero que se mantiene con tal de pertenecer. Pero a lo mejor también tiene que adoptar costumbres del grupo que él no está de acuerdo. Por ejemplo, fumar. Porque si todos mis amigos fuman, si yo no fumo, voy a parecer un estúpido. Entonces se mimetizan a veces. ¿Ven? Dice, si no cumplen con lo que creen que se espera de ellos. Esta esencia lo que hace es fortalecer la seguridad en mí mismo y permite sentirse bien aunque yo haga las cosas diferentes de los demás. A veces está el elemento de la culpa también, que nos hace a veces ceder a algo que nosotros por ahí normalmente no haríamos. ¿Ven? Acá dice, se mimetizan con otras personas a las que admiran, porque si a ese lo admiran y se comporta de esa manera, yo voy a ser como ese. Les cuesta defender sus ideas, dudan de ellas, y a veces buscan instituciones a las cuales pertenecer, de tipo religioso o de tipo militar, porque eso es como que les da una cierta seguridad. Se usa en adolescentes para afirmar su identidad, da fuerza, individualidad, integridad, y uno puede en una de esas no necesitar recurrir a un grupo para sentirse seguro. Bueno, el jazmín. El jazmín en realidad tiene un aspecto vinculado con la autoestima, por eso la coloqué. El jazmín en realidad es una flor que tiene una gran acción sobre las mucosas respiratorias, del aparato respiratorio, ayuda a la expectoración, pero en otro orden de cosas, nos ayuda a liberarnos de imágenes inadecuadas de nosotros mismos, porque cuando tenemos mala autoestima estamos como desdibujados. Entonces, así como limpia en el terreno físico, también limpia a nivel de la imagen. Dice, útil en adolescentes que comienzan a buscarse a sí mismos, intentando diferenciarse a veces de la ideología familiar para encontrar su propio camino. Esto de la autoestima también es importante cuando se tienen los estudios en el colegio secundario, también para sentirse seguro frente a las pruebas de examen, a pesar de que hay otras más específicas para la autoestima. Bueno, manzanita. Manzanita, que tiene un parecido bastante cercano al crabapple, trabaja temas de la aceptación con el cuerpo, que también es un conflicto de imagen en los adolescentes, y es apto para trabajar trastornos de alimentación como anorexia y bulimia, porque el cuerpo es vivido como algo feo y desagradable y se siente como que es hasta algo impuro, que está en contra de lo espiritual. Entonces también se puede dar con personas que tienen asco del cuerpo de otros o temas de despersonalización, y entonces hay abandono corporal, y se puede usar en el embarazo siempre y cuando la mujer viva su cuerpo como deformado, en este caso. Y acá hay otra también que tiene que ver con la imagen, que se llama pretty face, o sea, cara bonita. Uno de los síntomas de las personas que necesitan pretty face es que se hacen muchas cirugías estéticas porque nunca están del todo conformes con su imagen. O sea, hay una preocupación por la imagen y un deseo de gustar y agradar, y a su vez hay también temor al envejecimiento y angustia, y esto a veces se observa en personas jóvenes. Esto es lo interesante, ¿no? En personas a veces de 25, de 30 años, ya tener como temor al paso del tiempo. Y en los adolescentes, se aplica en etapas de cambio, en adolescentes, en la menopausia y en el embarazo, cuando la persona sufre por su aspecto. Bueno, el girasol. El girasol, como ustedes saben, trabaja el vínculo con la figura paterna. Esto es importante para el varón, pero es importante también para la mujer. Pero además de que trabaja el vínculo con la figura paterna, gran parte de la autoestima depende de cómo nos vinculamos con la figura paterna. Pues si yo tengo un padre censurador y crítico, vamos a suponer un padre medio vain,
puede pasar dos cosas conmigo el día de mañana. Que yo me identifico con mi padre y soy un Vine y lo tengo a todo el mundo cortito como me tuvieron a mí, o en una de esas tengo una estructura más frágil y me vuelvo un large que le pido permiso a los demás para ver qué hago, o directamente no me animo. Claro, el girasol lo vamos a utilizar cuando ese conflicto de autoestima se relaciona con una vivencia con la autoridad dificultosa. Yo puedo tener el conflicto de autoestima, a lo mejor me desvalorizó mi mamá, esa es otra historia, pero en el varón además la identidad masculina obviamente se obtiene de la figura paterna. Entonces puede pasar dos cosas: o estoy con el ego demasiado inflado, como pasa con el narcisismo, y soy orgulloso, vanidoso y arrogante, o también inseguro y desvalorizado. Los adolescentes están en esa etapa, siempre están en conflicto con ambos padres, con la madre, con el padre, y tienen que aprender a manejar la agresividad. La agresividad no es algo malo, lo que pasa es que hay que saber cuándo utilizarla adecuadamente. Y imagínense si el padre del adolescente es un padre totalmente centauri, totalmente pasivo. ¿De dónde va a sacar la imagen de fortaleza, de seguridad y de confianza, a menos que ese chico tenga suerte y se identifique con otra figura masculina? Por ejemplo, en mi caso yo vivía además con mi abuelo paterno. Yo creo que saqué más carácter de mi abuelo paterno que de mi padre. Pero eso también depende, no puede estar la figura y yo no identificarme con esa figura. Equilibra la energía yin y yang. Bien, y hay otras que después vamos a ver. Hay otras flores para el vínculo con el padre, porque esto es el padre a nivel general. Pero ¿qué pasa si yo tuve problemas con mi padre ni bien nací? Y puedo tener un abandono temprano de mi figura paterna. Ya lo vamos a ver a eso. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay abandono temprano de la figura materna. Porque nosotros tenemos mariposa lily, así como tenemos sunflower para trabajar el vínculo con el padre, tenemos mariposa lily para trabajar el vínculo con la madre, etc. Pero a veces, antes de mariposa lily tenemos evening primrose. Son personas que no han sido deseadas o queridas y cuyo rechazo se puede remontar a la concepción o a la más tierna infancia. Acá todavía el tipo no nació y no era bienvenido. Y esto se ve en la consulta muchas veces. Y a veces encima se lo dicen: yo no te esperaba, no me animé a abortar. Pero aunque no se lo digan, eso está inscrito en el inconsciente del niño. Como dirían los que hacen biodecodificación, es parte de lo que se llama proyecto sentido. Las expectativas que la madre tenía con respecto a ese embarazo, a ese hijo para el día de mañana. Algunos pacientes pueden tener estas vivencias, a veces haciendo una regresión. Y hay quien ha vivido ese tipo de vivencias. Entonces, o fueron descuidados desde el nacimiento, o fueron personas adoptadas, pacientes que están en conflicto con sus padres con antecedentes de abandono. Entonces el Evening Primrose me trabaja este abandono o esta desconexión con la figura materna en forma temprana. Porque yo puedo tener un vínculo difícil con mi mamá, yo eso lo puedo manejar con mariposa lily. Pero a veces no es que mi mamá me abandonó, yo nací 7 meses y en una vez me meten en la incubadora. Cuando más contacto necesito con mi madre, yo estoy por ahí una semana o 10 días, entonces esto me va a cubrir ese abandono temprano. Ahí voy a tener que usar Evening Primrose y mariposa lily, por supuesto. Bueno, y acá está mariposa lily. Trabaja todo vínculo con la madre: abandono, maltrato, desapego, también la sobreprotección. Y mariposa lily también es importante para la mujer embarazada, porque cuando la mujer queda embarazada, el modelo que tiene para ser madre, el único que conoce, es el de su madre. Y entonces, una de dos, siempre va a influir el modelo de la madre. Si la madre fue abandónica, puede ser que ella no le pueda dar a su hijo del mismo modo que su madre no le pudo dar a ella. O puede pasar lo contrario: como yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, y bueno, y se transforma en una mujer sobreprotectora que a su manera también lo daña.
Entonces la mariposa Lily le va a permitir a la mujer encontrar su propio modelo de madre, su realización personal. Pero también en un varón, por ejemplo, si hay falta de modelo femenino en la mujer o en el varón, también hombres, por ejemplo, en los hombres puede aparecer esto en forma de rechazo u hostilidad hacia la mujer, a partir de un vínculo difícil con la madre. Y la mujer, por su parte, como dijimos recién, puede tener dificultades en el rol y en las funciones maternas. En la adolescencia muchas veces los conflictos con la madre recrudecen. Vieron que las chicas adolescentes buscan a veces cualquier excusa para pelear. Mamá, ¿cómo me queda esta blusa? ¿Te queda linda? Ay, seguro que me queda horrible si lo decís vos. Entonces, ¿para qué me preguntaste, no? Para niños no queridos, lo sepan conscientemente o no, niños que provienen de hogares destruidos, niños adoptados. Trabaja, yo digo esto, es como un chico especializado, pero para el vínculo con mamá. Chico en realidad me sirve para el vínculo afectivo con cualquier ser humano. Pero esto es el primer contacto amoroso en la vida, siempre se tiene a partir de la madre y a partir también de la alimentación, por el pecho materno. Por eso mariposa Lily se puede usar muchas veces en trastornos de alimentación. Y ahora tenemos la ortiga, Stinging Nettle, que existe también en Deva Nueva Generación, pero ustedes la van a encontrar solamente como nettle, pero es la misma planta, la Urtica dioica. Bueno, la ortiga trabaja, es para esos ambientes de familia donde permanentemente hay peleas y discusiones y que no es cómodo vivir ahí. Hogares agitados y perturbados, a veces hay separaciones. Si hay separaciones o adopciones, uno la va a asociar con el Evening Primrose y mariposa Lily, que vimos recién. Cuando hay rivalidades en los niños o entre los diferentes miembros de la familia, por ejemplo, un síntoma clásico es el chico no sale de la escuela y no quiere volver a su casa porque sabe que ahí hay un ambiente tenso de peleas y discusiones. Ese es un indicador para dar la flor de la ortiga. Claro, sería bueno que la tomaran todos los miembros de la familia, ¿no? Y si muchas veces esto no se puede lograr, sería bueno atomizar el ambiente para disminuir. Se pueden usar otras flores más también para disminuir el nivel de peleas si todo el mundo no toma flores, ¿no? Pero esto tiende a apaciguar ambientes tensos, esta esencia. La Sweet Pea está solamente en California. Esto tiene que ver cuando uno vive en un lugar pequeño y somos muchos y vivimos medio hacinados, y esto genera siempre situaciones de incomodidad, falta de espacio vital, o también personas que se mudan permanentemente, y también familias que tienen muchos hijos y entonces claro, no se puede por ahí vincularse bien con todos los hijos, porque la madre no se puede multiplicar. Adolescentes conflictuados. Otra cosa que trabaja es el sentido de la pertenencia, porque ya eso de que se mudan mucho, hay como un estrés social en este tipo de casos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar el vínculo ahora de relación con la autoridad y con la imagen paterna. Recién el primer capítulo acá estaba relación madre-hijo, y el primero que tocamos, claro, acá no figuraba, es autoestima desde la adolescencia. Hemos visto la relación madre-hijo, y ahora vamos a ver relación con la autoridad e imagen paterna. Hoy había dicho, así como puede haber un abandono temprano materno, puede haber un abandono temprano del padre. O por ejemplo, por ahí el chico es hijo de madre soltera, el padre no apareció nunca, o estuvo presente y no hay buen vínculo con el chico, o fue maltratador, también puede pasar. Entonces, esto genera en muchos niños un sentimiento de inseguridad, no pueden percibir el mundo seguro ni confiable, se colocan a la defensiva.
Esta esencia puede devolver esa confianza que se necesita para interactuar con nuestros semejantes y por supuesto va a traer problemas con la autoridad. Se la puede usar en reformatorios, donde en los reformatorios los niños carecen de padre y de madre, por algo están ahí. Entonces ahí se tendría que utilizar mucho. Yo recuerdo que Patricia Kaminski, que es asistente social, se manejaba al principio con las flores de Bach, y cuando empezó a desarrollar las flores de California, una vez que lo conoció a Richard Katz, se dio cuenta que había una gran gama de variedades en las flores de California para trabajar problemáticas de la infancia. No estaban estas esencias como el Baby Blue Eye porque son mucho más recientes, pero igual había una gama de variedades que no nos ofrecía el sistema de Bach. O sea, yo me tengo que arreglar con lo que hay en Bach. Si hay timidez tengo que usar Mimulus, si hay inseguridad tengo que usar Larch, si hay vergüenza tengo que dar Crabapple, pero no tengo demasiado para... Acá yo puedo diversificarme, fíjense, puedo trabajar el abandono de mamá y el abandono de papá, con distintas esencias. Otra esencia importante acá, el saguaro. El saguaro es un cactus y que complementa un poco la acción del girasol, que ahora la vamos a ver, pero muy a la pasada porque ya la vimos. La vimos por el lado de la autoestima, pero ya sabemos que trabaja la imagen paterna. El saguaro también trabaja con las personas que tienen conflictos con la autoridad, y la pauta que habitualmente encontramos en el saguaro es que son rebeldes, el famoso rebelde sin causa. Entonces se oponen a todo, a los profesores, a todas las figuras de autoridad, a los profesores, todo. Piensen que el modelo de autoridad siempre se modela con la figura paterna. Entonces hay resentimiento con la figura masculina, están desconformes con el medio que nacieron. Se usa mucho entonces en adolescentes o adultos jóvenes, rebeldes sin causa, en los psicópatas, en los psicóticos y en algunos pacientes border. Enseña que las leyes hay que acatarlas también, ¿no? Y que en lugar de competir o combatir inútilmente, respetar la autoridad. Y esta es una de las más nuevas, el Scarlet Pimpernel, también para la figura paterna, cuando sobre todo queda como resentimiento, dice, para no cultivar agravios contra el padre, cuando hay peleas con el padre porque este es autoritario o cruel, está presente, pero está presente de manera combativa. Los especialistas dicen que es preferible un padre presente y hasta autoritario a un padre totalmente ausente, porque el padre totalmente ausente no me da nada y yo me desdibujo por completo. De todos modos, bueno, claro, hay que tener mucha suerte para encontrar justo un equilibrio y el padre perfectamente democrático, porque el mundo no es ideal. Permite interiorizar un padre más afectuoso. Se puede usar en mujeres que no encuentran el hombre adecuado. La mujer, como es que dice, que no tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene. Permite desarrollar y abrir un corazón fuerte y pleno de amor. Ayuda al trabajo del girasol, que lo veremos ahora. Hay un tema que la psicología lo explica bien. No importa cómo fue papá o cómo fue mamá, lo que importa es la imagen paterna o materna que yo interioricé. Hablando en términos correctos, que yo introyecté. Y tampoco es correcto hablar de imagen. El término correcto en psicoanálisis es imago. Porque imagen sería una copia fiel de la realidad. Yo incorporo a mi mamá y a mi papá tal como fueron. Y esto no es así. La imago es la imagen de papá y de mamá distorsionada por mi fantasía infantil. Y por eso la etimología de imago quiere decir reflejo o cadáver. Pero la imagen que tenemos del imago no es una imagen fiel y nítida de la realidad. Entonces, esa imagen materna o paterna es la que nos modela a nosotros. Y esa imagen yo la puedo cambiar en un proceso terapéutico usando flores, no al padre verdadero. El padre verdadero es el que es con los defectos o virtudes que tenga. Pero yo, por ejemplo, supongamos,
me llevo mal con mi padre, no lo quiero ver más y me voy a la China a vivir. Pero yo me llevo la imagen paterna adentro mío y me voy a vincular cuando trabaje, cuando tenga jefes, cuando tenga autoridades, con modelos similares, y me voy a rebelar o me voy a sentir incómodo, igual como me sentía con mi padre, porque yo esa imagen interna no la cambié. Entonces lo verdaderamente importante es trabajar sobre esas imágenes. Eso es lo que se llama también el concepto de realidad psíquica. No importa lo que pasó, importa cómo yo lo registré. Puede haber pasado un hecho simple y yo haberlo vivido como muy traumático. Entonces, sobre esos aspectos se trabajan en cualquier tipo de terapia. Las flores ayudan muchísimo. Imagínense desbloquear estas imágenes distorsionadas de papá y mamá solo con la palabra. Sangre, sudor y lágrimas. Tarea condenada al fracaso. Freud mismo dijo, hay 3 profesiones condenadas al fracaso: gobernar, educar y psicoanalizar. Un visionario. Me parece que se refería a la Argentina. Bueno, acá está el girasol. Lo pasamos ya rápido porque es la relación con el padre. Ya hemos visto cuando hablamos de autoestima. Entramos en el área de la sexualidad en el adolescente, que también es un tema delicado. El almendro, la primera esencia que tenemos acá, no es una esencia que trabaje sobre la sexualidad. ¿Pero por qué hay que ponerla? Y porque trabaja sobre la madurez. Y entonces hay muchos adolescentes que tienen, por ejemplo, excesos sexuales porque son inmaduros, y entonces ayudaría a tener un comportamiento un poquito más adulto. No ayuda solo a crecer físicamente, sino también emocionalmente. Y se puede utilizar con adolescentes desenfrenados que comienzan cada vez más temprano con la práctica de la sexualidad sin ser lo suficientemente maduros y responsables. Hace unos cuantos años tocamos el tema de la adolescencia en estas reuniones, y yo me acuerdo que hablé sobre el embarazo adolescente, que cada vez se da en forma más temprana. Como también se da en forma más temprana en las niñas su primera menstruación. Esto es otra cosa que está llamando también la atención. Bueno, acá de nuevo el Alpine Lily, que lo vimos al principio. Habíamos hablado de autoestima, pero ¿qué pasa con mujeres que tienen este tipo de conflictos con su imagen y con el pecado y pueden rechazar las relaciones sexuales y quieren tener un hombre a su lado pero sin sexo? Generalmente hay conflicto con la figura materna, por ende con lo femenino, y hay un sentimiento de inferioridad por ser mujer. Y esto, dijimos, se refleja en problemas ginecológicos o funcionales, como el síndrome premenstrual, un rechazo a la menstruación, lo que también significa un rechazo a lo femenino, infertilidad, endometriosis, periodos menstruales dolorosos. También para jóvenes adolescentes que comienzan a descubrir la sexualidad y sienten vergüenza del cuerpo y de sus deseos sexuales. ¿Ya estamos en tiempo? Bueno. Fairy Lantern. Fairy Lantern. Esto es ideal porque son jóvenes que como que se quedan en la etapa de la niñez y no pueden pasar a la adolescencia. Entonces se retrasa la pubertad. Yo he visto un par de casos en toda mi carrera. He visto una chica que tenía 15 años, no tenía desarrollado los pechos, no menstruaba y tenía un aspecto de aniñada. Se puede dar esta esencia y se puede dar el almendro también para ayudar en la madurez. Bueno, esta otra que estamos viendo acá es un mimulus para personas que tienen miedo a exponerse, básicamente para la ansiedad social. Tiene mucha vergüenza, una persona con ansiedad social no vendría a una reunión como esta, mucha gente. Y bueno, esto a la hora de la comunicación complica un poco la cosa. Y bueno, vamos a ir viendo algo de Bush. Ustedes saben que en Bush hay algunas esencias combinadas, hay una esencia que se llama Adult Essence. Y yo acá les voy a hablar de algunos componentes de la Adult Essence en forma individual, por qué fueron colocadas. Excepcionalmente es una fórmula que lleva muchas flores, lleva 14 flores, pero como se preparan de la misma manera que el Rescue Remedy, es como si fuera una sola esencia. ¿Y por qué tantas flores?, le preguntaron a Young White. Lo mismo, hay otra fórmula, Bush, que tiene muchas flores, que es la fórmula de los viajes. Y la explicación es la misma.
Dice, porque subirse un avión a 10.000 metros de altura, encerrado en una caja metálica, no es una experiencia natural para la que fue preparado el cuerpo humano. Pasan muchas cosas arriba de un avión y en las largas horas de un viaje. Bueno, y en la adolescencia hay muchas variables, pasan muchas situaciones por las cuales también es necesario utilizar muchas flores. El Billy God Plan es la vergüenza, conflictos con el cuerpo. El Boab es para modificar mandatos familiares, culturales, pautas generacionales, porque si yo no modifico eso, no sería yo mismo, sería lo que mis antepasados modelaron sin que yo lo supiera. Estaría repitiendo conductas creyendo que soy libre y en realidad no lo soy. El Butterbrush son los procesos de cambio, sería como el Walnut para avanzar las etapas de la vida. Daguerreotypia es para el resentimiento y el rencor, que es una conducta que a veces se da mucho en los adolescentes, pero también es una flor que ayuda al hígado, y como el adolescente no tiene una alimentación muy saludable, mucha comida chatarra, también puede ayudar con eso, ¿no? Five Corner es la flor para la autoestima, viene a ser una especie de larch y crab apple todo en uno, es un tema importante, habíamos dicho. Flannel Flower sirve para la comunicación, para expresarse, a nivel verbal y a nivel corporal, sobre todo, son personas que les cuesta tocar, abrazar. Kangaropo es para las personas que son torpes socialmente, los que están en una reunión y meten la pata, o dicen algo inadecuado. Que en el adolescente se da, pero lo peor es que se da en adultos también. El Southern Cross para fortalecer la individualidad, para no quedarse con a mí me pasan todas. Bueno, si te pasan todas, cambia la condición. Toma el toro por las astas, sería la cosa, ¿no? El Sandiú es un clematis más fuerte, para el soñador, el colgado, evasivo, que le cuesta estudiar. Esto es ideal, Franco va a hablar luego del ADD en los niños. Esta es una de las claves para el ADD, porque están colgados. Después, si es hiperactivo, hay otra parte, ¿no? Pero ese cuelgue, yo prefiero usar directamente Sandiú porque el clematis a esto les queda chico. El Sunshine Wattle para tener un poco de optimismo. Vieron que muchos adolescentes son pesimistas. ¿Para qué me voy a conseguir un trabajo? ¿Para lo que me van a pagar? ¿Y qué pensás? ¿Vivir de renta? Y para vivir de renta hay que haber generado una renta antes, ¿no? O un año sabático y resulta que nunca trabajaron. Tall Yellow Top para tener pertenencia. Estas personas a veces les cuesta encajar en el mundo. Entre los 3 y los 15 años, bueno, la presencia masculina para el niño es importante. Y acá tenemos una flor que se llama Red Helmet Orchid, que es para trabajar el vínculo paterno, así como tenemos el girasol en California. Una cosa, a los varones a los 14 años les aumenta, escuchen madres, 800% la testosterona. De ahí que están más inquietos, más peleadores, más agresivos, hasta que esto se nivela. La necesidad de hacer deportes también, ¿no? Bueno, y acá hay algunas fórmulas que ya hemos mencionado, la fórmula de la adolescencia. Lo que pasa que esta fórmula puede que el adolescente no necesite todas estas flores, pero digamos que, como dice el refrán, lo que no mata engorda. Le va a servir para lo principal, o si no, uno lo puede adaptar de acuerdo al hijo que tiene. Y otra flor que no es ya específica de adolescencia, el Dynamis, es una flor para recuperar energía, pero se puede dar cuando el adolescente está siempre cansado, que le cuesta moverse. Entonces esta es una flor que revitaliza, da energía. Digamos, con esto no tendría que tener excusa para decir estoy cansado. A veces por el motivo del exceso de testosterona tiene que dormir mucho también, ¿no? Eso también pasa. Y por último está esta esencia que se llama Relationship, que es una esencia en realidad para trabajar problemas de pareja o de familia. Cuando hay dificultad en los vínculos, por ejemplo, puede haber peleas, puede haber rebelión con la autoridad, puede haber situaciones difíciles que estamos afrontando los miembros de la familia, puede haber a veces falta de compromiso en algunas cosas. Hablamos algo, nos ponemos de acuerdo, pero resulta, para escucharnos, para ponernos de acuerdo, nos tenemos que escuchar. Por eso está Bush Gardenia, para facilitar la escucha. Y después hay que cumplir un poco lo acordado, porque si no las palabras se las lleva el viento. Para eso está el Wedding Bush. Así que bueno, ya está.
llegamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias.